Encrucijada is a program that covers various positive topics of life. In Spanish, encrucijada means crossroads, and just as we will all reach a crossroads in our lives, we will all have to make choices when we get there. Encrucijada is here every Friday from 2 to 3 p.m. on Radio Fairfax with Lilith Palsa, reminding you that whatever choice is made, it is always your decision. Dos en punto de la tarde y aquí comienza Encrucijada con Lilith a través de tu canal público local del condado de Fairfax. Muy buenas tardes, aquí comienza el programa Encrucijada Radio Show. Soy Lilith Palsa y vamos a comenzar hoy rapidísimamente porque el programa es muy largo, de la entrevista que tuve con el representante de negocios para Estados Unidos del país Bolivia, del estado plurinacional de Bolivia. Así es que comenzamos rápidamente a oírlo. Como me decía, es encargado de negocios, ¿no? Es como embajador, pero no hay oficialmente un embajador, digamos, desde hace unos 11 años, si no me equivoco. Sí. Como encargado de relacionarse, ¿no? De alguna forma entre el gobierno de Estados Unidos y de Bolivia, ¿siente ese peso de tener que relacionarse con un gobierno al cual su partido califica como el gran enemigo, el imperialista yanqui desde siempre? O sea, ellos son los malos, nosotros pobrecitos. ¿Ahí le pesa eso o no en realidad? Mire, hay distancias políticas que hay que comprenderlas, ¿no? ¿Qué diría usted si sale de la zona donde los ejércitos combinados de las fuerzas bolivianas con americanas llegaron y mataban gente porque eran cocaleros? Yo entiendo el rencor, tal vez sería utilizar la palabra, que se tiene y la ideología, que ahí viene la ideología socialista, porque yo he estudiado sociología. Entonces yo sé cómo es en la universidad esa inyección de odio que existe, de ellos son los malos y nosotros pobrecitos, pero no es tan así, la verdad, ¿no? Así es que yo entiendo ese pensamiento que se transmite, pero yo quiero saber, usted, que no es evidentemente que ha venido de esa vertiente de que ellos son los imperialistas, le cuesta, o sea, le pesa tener que relacionarse a sabiendas que los que están aquí saben que Bolivia los odia, o sea, todo está mal, hasta incluso le quitan el embajador, aunque obviamente, ¿no? En este nuevo gobierno de Trump, a Trump no le interesa Latinoamérica para nada, o sea, si Bolivia está ahí o no, no creo que a él le afecte, pero hablando de otros gobiernos, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos no solo es Trump, pues, ¿no? El sistema de gobierno. ¿Cómo es su relacionamiento con ellos? ¿Cómo siente eso? O sea, ¿siente que le da más apertura o no? ¿O lo ven como, a ver qué va a hacer este gobierno boliviano? A ver, partamos por algo. Ni usted ni yo entendemos lo que es haber sido perseguido, masacrado, ejecutado, ilegalmente enjuiciado por pertenecer a un sector campesino que cultiva coca. Ni usted ni yo, que es de donde nace la fuerza de este movimiento. ¿Me entiende? Entonces... Sí, pero el socialismo nace muchísimo más atrás. Pero eso del imperialismo es antes del gobierno. Vayamos por partes. Hay que estar en esos zapatos, hay que conocer de dónde viene todo esto para entender el por qué cuando se captura el poder se toman ciertas decisiones, ¿no? Cuando se comprenda que esto está hecho con sangre, porque lastimosamente se ha hecho con sangre de bolivianos en estos tiempos,
y en Bolivia, en un lugar que se llama el Chapare. Entonces se va a entender también el por qué se han tomado algunas distancias con los Estados Unidos. Y esas distancias políticas que deben todavía debatirse y equilibrarse en muchos niveles son las que en su momento se van a ir afinando, porque nosotros como bolivianos, en el fondo, más allá de que el movimiento al socialismo sea el que está rectorando el gobierno hoy, tenemos una misión, la igualdad. Usted y yo, bolivianos, tenemos todo el derecho a ser iguales que cualquier otro ciudadano de cualquier otro país del mundo. Eso tiene que ver con una forma de encarar las políticas exteriores que Bolivia ha decidido, en este caso, adoptar con respecto a los Estados Unidos. ¿Me entiende? En lo comercial nosotros estamos bien, o sea, hay una buena balanza comercial con los Estados Unidos. Le vendemos además, le digo, casi $1.000 millones promedio año en estos últimos 10 años. Lo cultural no puede ser más exitoso, hay una comunidad tan compenetrada con la cultura acá, especialmente en Virginia, ¿no? Son cerca de 150.000 bolivianos que tenemos. Exactamente, y que no solamente ya son bolivianos, son americanos, son ya los hijos, la primera, segunda, tercera generación que ya está aquí, entiende a ambos países de otra manera, y nuestra obligación es unir esos pueblos, esas sensaciones, ¿no? Si tenemos que sentarnos y tener un momento de discusión donde haya una fricción con respecto a lo político, lo tenemos que hacer, porque de eso se trata nuestra misión como diplomáticos. Es decir... ¿Y ha tenido usted eso con el gobierno de Estados Unidos? ¿Ha habido esas grandes diferencias? Es que no hay que enfocarlo grandes diferencias, ¿no? Hay que enfocarlo como qué es lo que hemos aprendido durante este tiempo de distancia. Durante estos 11 años de 100 embajadores, ¿qué es lo que ha mejorado en la relación? Y al mismo tiempo, ¿qué ha aprendido Bolivia, su Cancillería, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el país? ¿Hemos aprendido algo? Es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, pues la respondamos juntos. Hemos podido valorar las cosas que sucedieron en Bolivia con respecto a lo que le comentaba, porque nuestro objetivo con Estados Unidos y con todos los países del mundo con quienes Bolivia se relaciona es que tengamos una relación de igualdad. Una relación donde no estemos ninguno de los dos países sometidos a ningún criterio del otro. Porque eso no solamente es una exigencia de Bolivia. Ese es un principio universal de las relaciones entre los países. ¿Quién quiere que alguien se meta, no? Exacto. Pero más allá de que alguien se meta o no, porque es bueno también de que tengamos niveles de coordinación donde un país le diga al otro, oye, mira, por ejemplo, allá estamos viendo que estás fallando y queremos sugerirte estos temas. Perfecto. Como nosotros, por ejemplo, hoy en día mostramos en el modelo político boliviano algo muy interesante y que llama mucho la atención acá en Estados Unidos, que la igualdad de representación de género en nuestro Congreso. El Congreso boliviano tiene 50% de mujeres y 50% de hombres. Un modelo... Deberían sugerirlo aquí, lo sugirieron. Y lo sugerimos en todo ello, en todo foro. En Estados Unidos te necesitan mucho eso. Y es una cosa interesante. ¿Por qué? Porque ayuda a generar una mejor sociedad, una mejor representación. Pero como ese modelo, también nosotros adoptamos criterios, consejos que son sanos para una sociedad, como los hemos venido haciendo en diferentes temas. Entonces, se avanza construyendo finalmente algo que es bueno para ambos países, ¿no? Y creo que hemos aprendido en estos 11 años de distanciamiento de que es bueno mirarse a los ojos y que nadie someta a nadie, que nadie le diga cómo hacer las cosas a un país ni al otro, porque dentro de todo, hoy que la tecnología está al día, que sabemos qué piensa el presidente tal o el cual, que usamos los Twitters, usamos todo eso, creo que hoy más que nunca la ciudadanía, usted, la gente que está en el día a día, los que no están en cargos públicos, etcétera, ya entienden
una forma de relacionarse de los países que es mucho más superior al manual de cualquier entidad diplomática o de cualquier escuela diplomática. Y eso nosotros llamamos la diplomacia de los pueblos, Lilet. ¿Qué quiere decir? Que lo que la gente siente es lo que importa. Obviamente es lo que... ¿Para qué están los gobiernos? Me imagino que es lo más importante, ¿no? Bueno, para algunos, para otros no es tan importante. Muy bien. Pero bueno, entonces ya se va a restablecer el cargo de embajador muy pronto entonces. Mire, con el gobierno del presidente Trump, ¿Cómo están? con el gobierno del presidente Trump se ha dado un paso muy interesante, yo diría ya hace 1 año y medio atrás, 2 años ya. Usted está en ese cargo son 2 años, que está en el cargo de representante de negocios, ¿verdad? A ver. Entonces, en todo ese tiempo, usted ha estado en esa transición casi del gobierno de Obama con el gobierno de Trump. No. ¿O ya estado solo en Trump? Yo estuve solo con Trump, pero a ver, hay que entender, por eso hay que aprender y hay que analizar lo que sucede, ¿no? Es un tema. ¿Y cuál es el avance? Serio, ¿no? A ver, para mudar a otro tema. ¿Estamos cerca de restablecer las embajadas en Bolivia y en Estados Unidos? Por eso, como le explicaba Lilet, en enero del año 2016, tras que ingresó el presidente Trump, tuvo un gesto muy profesional, diría yo, dentro del mundo de la diplomacia. Que lo distingue. De enviar a Bolivia a un grupo que empezó una mesa de trabajo junto con nuestra Cancillería para ir analizando diferentes temáticas que puedan eventualmente llevar a una reposición de embajadores. ¿No? Entonces se dio un paso interesante que lo consideramos muy significativo y que seguramente nos va a ayudar a que ambos países gradualmente puedan tomar una decisión. Pero honestamente, usted que está ahí en las reuniones, usted que los conoce y que conoce al presidente de este país, de la forma como él funciona, ¿no? Porque él lo quiere y lo quiere ya y a su forma, ¿no? Como es él. Sinceramente, ¿usted cree que va a haber un buen relacionamiento del Estado del plurinacional de Bolivia con Estados Unidos? El buen relacionamiento ya existe. O sea, el restablecimiento. Okay. O sea, a veces uno puede decir, hay buen relacionamiento cuando uno no se ve mucho, ¿no? O sea, yo tengo muy buen relacionamiento con una amiga que le hablo 1 vez al año, pero es diferente con una persona que me afecta, que puede estar haciendo cosas que no me gustan, que es mi amiga con la que la veo todos los días. Entonces, hay de relacionamientos a relacionamientos. Yo estoy hablando de que sí, así sinceramente me puede decir que hay un acercamiento real de que se pueda volver a tener embajador en Estados Unidos de Bolivia y de Bolivia en Estados Unidos. ¿Estamos cerca de eso o es un proceso que va a durar bastante? Ahí hablando de este gobierno que es sui generis, ¿no? No estamos hablando de un gobierno normal que uno ya está acostumbrado, ¿no? Este gobierno es diferente para los mismos norteamericanos. ¿Qué me diría? Bueno, yo diría que este es un gobierno que ha demostrado que tiene excepcionales cualidades de relacionamiento exterior y que está demostrando que prefiere... La respuesta es sí. No hay siempre un sí y ni un no, ¿No? Lilet, no siempre es así. No. Okay. ¿Hay un proceso corto o es un proceso? Va a tomar el tiempo que requiera tomarse. Ok, es un proceso. Perfecto, pasemos a otro tema. ¿Qué opina de la democracia en Bolivia? Usted es conocedor de la ley, abogado, conoce la Constitución, ya me está haciendo referencia del cambio de la Constitución. ¿Me puede decir si en la actualidad se puede hablar
de que existe un Estado de Derecho en Bolivia, ¿sí o no? Total Estado de Derecho. Total Estado de Derecho. Con todas sus letras y en mayúsculas. Total Estado de Derecho. Ok. Ya sabe a qué venimos entonces. ¿Cuál es su opinión sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016? Que existen, que han sido respetados, porque recordará usted que el referéndum hizo una pregunta, si la gente quería que el presidente y el vicepresidente puedan extender de 2 periodos a 3 periodos su mandato. Y al haberse... ¿No era que era modificar un artículo de la Constitución, sí. que podría avalar a un presidente poderse seguir candidateando a un tercer mandato? Pero no era un solo, decía, o sea, a un tercero y continuar, o sea, no era solo uno y that's it. No. Era actualmente lo que indicaba la Constitución era que presidente y vicepresidente pueden estar habilitados para 2 mandatos y la pregunta del referéndum fue para que se habilite un mandato más, un tercer mandato para presidente y vicepresidente. Y el resultado fue que en el referéndum la gente dijo que no quieren que se habilite al presidente y al vicepresidente para un tercer mandato. Claro, no es al partido, Exactamente. Es personal. Y eso se cumplió. Ajá. ¿Y es candidato ahora el señor Evo Morales? Muy bien, ahora me alegra que esté haciendo esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque eso no viene del referéndum. No viene. No. ¿De dónde viene? Oh, no. 2 dijo no. Evo Morales está tercer mandato, es decir, el tercer mandato era no. ¿Por qué está ahí? Nuevamente le digo, No. el referéndum ha sido cumplido. Porque hasta aquí, digamos, ya dejamos a un lado los tecnicismos, porque digamos que... Digamos que lo popular sigue, que la gente quiere entender lo que entiende, pero ha llegado el momento de distinguir lo que es un referéndum de lo que es el mandato de un tribunal, que es donde usted quiere llegar. Y le voy a contar algo. Es una corriente constitucional latinoamericana cuyo cuarto país, en este caso Bolivia, a través del mandato del Tribunal Constitucional, que interpreta que el límite de un derecho político afecta a un derecho humano, los derechos humanos de todos los elegidos, ojo, de todos los ciudadanos electos, puede ser modificado. ¿Usted sabe cuántos países ya tienen esto? Los países que están... No. ¿Sabe? ¿Sabe cuántos? Nicaragua. Bueno. ¿Cómo estamos en Nicaragua? Estamos... Costa Rica. Bomba. Costa Rica está teniendo sus problemas también. Ya. A ver. Honduras. Honduras es una maravilla de país. Por eso hay tanto hondureño que viene para acá. Bolivia. Independientemente de sus apreciaciones con respecto a cada uno de los países, hay algo que es real. Las cortes generan derechos, ¿me entiende? Usted me está hablando de eso. Ok, le entiendo. Ese discurso ya no lo sabemos, ¿no? Que los derechos humanos míos y de los votantes del no. Y perdón, le voy a comentar algo. Dígame. Ayer el mismo Tribunal Constitucional que falló para que cualquier ciudadano extienda mediante el voto popular los mandatos a los que puede tener derecho, también ha fallado indicando que no es necesario renunciar a los cargos públicos en los que están actualmente, porque había un debate sobre los gobernadores, sobre los alcaldes, exacto, que tenían que renunciar para habilitarse nuevamente. Y antes de ayer, me parece, fue este fallo que desde todo punto de vista está haciendo también una ampliación de estos derechos de las personas. Además, quiero decirle algo que es bueno que se sepa. La solicitud para que la Corte o el Tribunal Constitucional de Bolivia ingrese a analizar esta ampliación de estos derechos ha sido solicitada por políticos de oposición también.
no solamente por políticos del movimiento socialismo. Okay. ¿Me entiende? Sí, pero yo que no entiendo, le voy a decir, como ciudadana. Estamos aquí para que usted entienda muchas cosas. Estamos a 3 meses de las elecciones, ¿no? Ya está habilitado según el Tribunal Supremo Electoral, que aparentemente es superior a la Constitución Política del Estado. Porque lo que la Constitución Política del Estado dice en el artículo 168 que tengo aquí, pero lo vamos a resumir y no lo voy a leer porque yo creo que a todos lo saben. Perdón, hay una modificación ahí. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. No es Supremo Electoral que le habilitó para... El Tribunal Supremo Electoral es el que lleva adelante, el órgano electoral es el que lleva adelante las elecciones y que cumple que está cumpliendo el mandato. Exacto, del Tribunal Constitucional, ¿no? Ahorita le voy a decir por qué le digo lo que le digo. Porque el Tribunal Supremo Electoral no dirime derechos constitucionales. Ese es otro tecnicismo que los abogados manejamos, pero que es importante que la gente entienda, ¿no? Porque de repente miran al Tribunal Electoral como si fuera el responsable de una u otra cosa, cuando en realidad este fallo nace en el Tribunal Constitucional, el que analiza los derechos constitucionales, pero sabe de dónde nace la inspiración de este tipo de corriente. ¿De dónde nace? De la interpretación que se da en fallos de la CIDH. So, la CIDH es más importante que la Constitución Política del Estado Plurinacional Independiente de Bolivia. Tiene una equivalencia en jerarquía. ¿Sí? Sí. ¿Sabe por qué? Porque nuestra Constitución está reatada a convenios internacionales. Es decir, tiene un nivel donde puede interaccionar como norma suprema. Porque es que yo no entiendo, porque dice textualmente, y no sé si tendría que leerlo otra vez, que ya le he leído. El artículo 168 habla de lo que ya hablamos, ¿no? Que no se puede volver a candidatear. Correcto. Y la Constitución sigue igual. Correcto. Y la cambiaron en el gobierno de Evo Morales, del movimiento al socialismo. Es la nueva Constitución, no es la antigua, pero sigue diciendo eso. Entonces, correcto, el binomio Morales-Linares no podría ser candidato según esa parte que leo yo y que leen todos. Correcto. Usted ya me habló de que la comisión, que todo eso. Entonces, hay otro artículo que dice que el artículo 410 establece la supremacía de la Constitución Política del Estado. Y ahí que dice que la Constitución Política del Estado está sobre cualquier otra ordenanza que pueda darse, ya sea del Tribunal Supremo, ya sea de Justicia o de otra, como dice que fueron de internacional, ¿qué le llama usted? Comisión no sé qué. Claro, los fallos relacionados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí dice que esta Constitución ha sido escrita en relación, o sea, en concordancia con eso. Así es que como ha sido escrita en concordancia, lo que está escrito supuestamente está bien porque está en concordancia. Y como está escrito en el artículo 410, dice que lo supremo, primero, number one, ahí está respetar la Constitución Política del Estado, que supremacía ante cualquier otra orden o cosita que salga después. Entonces, por eso es que yo pienso que ahí no solamente se está violando ese artículo, el 168, el 410, y incluso yo, revisando la Constitución, aumenté el artículo 108, porque él nos habla de los deberes del ciudadano, que son como 15, y de los 3 primeros dice que es cumplir y hacer cumplir lo dictaminado por la Constitución Política del Estado, que las personas implicadas en estas postulaciones de la binomio Linares a Morales estarían no cumpliendo con eso tampoco, porque no están haciendo cumplir lo que dice la Constitución que no puede seguir. O sea, está cumpliendo lo que dice el tratado que usted me está diciendo, pero no está cumpliendo la Constitución Política del Estado.
Y como me decía usted, que a ellos no les gusta, ¿no? Que intervenimos de otras cosas. Entonces, si ahora cumplen con un tratado internacional que dice, oh, sí puede, ¿será que si un tratado internacional les dice otra cosa, van a cumplir también? ¿O ahí va a ser, si no les conviene, intervencionismo? Nosotros solo nos basamos en nuestras leyes, en lo que dice nuestra Constitución, porque no nos conviene eso, pero me conviene quedarme. Entonces el tratado dice eso. No importa lo que diga aquí la Constitución, yo voy a hacer lo que el tratado dice porque es todo, es un tratado internacional. O sea, para una cosa el tratado es, oh yeah, that's fine, y para otra cosa es, no, nosotros hacemos lo que el pueblo ciudadano nos dice. O sea, yo no encuentro ahí que se esté cumpliendo, la verdad. Y yo, como ciudadana, tengo también el deber de hacer cumplir, de conocer mis leyes, de hacer cumplir. El Tribunal Supremo Electoral, las personas que están, los votantes, todas esas personas que trabajan ahí tienen ese mismo deber. Entonces, ellos están incumpliendo ese artículo también. ¿Qué me dice de eso? ¿Cómo me explica ahora eso? Mire, incluso usted está incumpliendo. Mire, Lilet, yo le voy a decir algo. Dígame. Es comprensible que sea difícil de que usted entienda. Soy franco. Gracias, me está diciendo mi ojo burra. No, es comprensible porque como usted, mucha gente, miles de bolivianos se sienten que es un tema que es difícil técnicamente entenderlo. Es como cuando hablamos de una enfermedad y resulta que cuando ya vienen los médicos y hablan el tema de fondo, ya uno tiene un límite para entender. No, esto 14 años es un límite. No, esto está basado en derecho constitucional. Es un derecho constitucional que nace de una fuente que hoy por hoy ha cambiado. Escúcheme, para que podamos hacer que tenga más elementos en su razonamiento, más allá de su apreciación, por supuesto, ¿no? O de su postura, porque hay gente que nunca va a entender esto porque no quiere. De las dos partes, exacto, pienso yo. ¿no? Pero en el fondo... no solo de la parte que ya no, puede ser, de la pero otra parte, vamos a lo más formal que existe, que es, hay un fallo de un tribunal. No es algo que usted quiera o yo quiera. De por ahí yo también puedo estar en desacuerdo, pero como abogado estoy entrenado para respetar los fallos, me gusten o no. Okay. Así como también he respetado el referéndum, yo como ciudadano boliviano, de la Constitución del 2009 que no me gustaba, pero la he respetado. Okay. Y así como he respetado el referéndum de la repostulación que no tiene el presidente un tercer mandato ni el vicepresidente. No los tienen. Están ahora tienen un mandato permanente bajo renovación de votación si es que son elegidos por el pueblo, y no solamente ellos, sino todos los ciudadanos que están en ejercicio de cargos electos. Tengo una duda ahí. Usted acabándome de decir que se ha dado el 21F, entonces sí no tienen o no tendrían para estar en un tercer mandato. Pero prácticamente están en un tercer mandato. No entiendo esa parte. O sea, si hagan el 21F y no tendrían que ser un tercer mandato, están en el tercer mandato porque cambiaron el nombre y dijeron, es la primera vez. O sea, tal vez entonces va a cambiar otra vez el nombre de Bolivia para que sea, otras 2 veces, ahora que se llame, no sé, otra comunidad o estado, no sé qué, le van a cambiar y decir, es que no es mi 15ª vez que estoy candidateando, es mi primera vez con este nombre. Puede ser que usted lo tome así, porque usted entiende este tema con la comprensión de alguien que está lejos del país. No. Sí. 21F es ahora, en Bolivia. Y Bolivia le voy a decir otra cosa. El 21F es un movimiento que se respeta. Yo lo respeto porque creo que
tiene una lógica justamente la comprensión de esto en términos de el malestar que ha causado en esa gran parte de la población, que es el 51%, que siente que el 21F tiene una primacía, ¿verdad? Ahora, sin embargo, le voy a decir algo para que en el momento en que si alguien edita este video no se quede con que el 21F es algo que solamente existe. Existe un país donde hay más que solamente un 51%. Existe un país que ha ido a votar varias veces a diferentes referéndums, a diferentes votaciones electorales, a diferentes situaciones que necesitan ser comprendidas desde esa complejidad y que en cierta medida las posturas que hoy, por ejemplo, tienes 8 candidatos a las elecciones nacionales. La pregunta que yo te hago, ¿por qué hay 8 candidatos si es que en realidad este gran sentir que sería el negativo en contra podría haber inhibido a la mayoría de ellos? Y sin embargo, sí creen en que la democracia boliviana les permite participar dentro de las reglas establecidas. Bueno, le contesto honestamente lo que yo pienso. Todo el mundo está corriendo por un curul en algún trabajito a ver si coge una diputación y por eso es que no han podido unificarse. Esa es mi opinión. Por eso es que hay muchos, más bien hay un solo 8, porque cuando yo estaba habían como no sé, con la papeleta era como ya no sabía cuál 12, 15 candidatos. Todo el mundo quiere ver, por si acaso, mismo que saben que y tienen el candidato del 21, tienen el candidato del 21F, que se supone va a representar a la mayoría de los que han sentido el 21F, ¿no ve? Claro. Entonces, otra vez. Pero mi punto no es todavía la selección. Las elecciones, yo estoy hablando de antes, o sea, ¿por qué seguir? No estoy hablando de quiénes están de candidatos, cuáles son sus plataformas, qué es lo que están ofreciendo. No estamos hablando de eso, que en otro programa, si ya quiere hacer campaña por su candidato, puede venir a ofrecernos el plan de gobierno, porque yo no tengo ni idea cuál es el plan de gobierno de Evo Morales, entonces me encantaría que pero en este momento estamos debatiendo, o sea, el entendimiento de estos artículos que dice usted que respeta el tratado y el gobierno respeta el tratado y no la constitución que ellos cambiaron. A eso me quedó claro. Porque yo esperaba, obviamente, como representante del gobierno actual, usted iba a avalar la cuarta candidatura de Evo Morales, modo que diga, no, Bolivia dijo no, ¿verdad? O sea, obviamente yo esperaba eso de usted. ¿Esperaba qué? Esperaba que iba a avalar la candidatura, o sea, iba a legitimizar la candidatura de Evo Morales, porque usted trabaja en el gobierno de Evo Morales. O sea, pero es que nadie tiene que avalar la candidatura si no es una autoridad competente, ¿no? Esto no viene de mi voluntad, esto viene de la voluntad de un tribunal. O sea, iba a avalar la interpretación que hace el gobierno y darle darle el peso al tribunal, que dice, al tratado y al tribunal. O sea, en su análisis, como parte del gobierno, yo me esperaba, obviamente, que usted de cualquier forma lo iba a avalar, como yo lo entiendo de otra forma. O sea, y usted sabe que otra persona, el candidato opositor, obviamente va a tener su propia forma de avalar el no, ¿verdad? O sea, sí, en su postura cada uno tiene su forma de avalar su pensamiento, su ideología y lo que sea. Yo sí me imaginaba completamente que eso iba a pasar. No, lo que nosotros queremos es que la gente comprenda, porque no es sencillo entender lo que ha sucedido en Bolivia. No es fácil esta discusión. No es, porque es de alta complejidad constitucional, de derecho internacional público, del tema que está relacionado, contrario a lo que tú dices. Hay que entender todo este contexto de lo que pasa en estos días como electoral. Si no hubieran partidos políticos que participen, no se avalaría las reglas del juego, ¿verdad?
yo le entiendo que pueden haber tecnicismos, hasta incluso puede que esté bien, que el tratado diga está bien. Pero indiferentemente puedo pensar que es algo no moral, digamos, ¿no? O sea, quedar en el poder. Y le voy a decir por qué. Que la democracia, ¿no? Partiendo desde ahí, yo siento que estamos perdiendo la democracia que costó en Bolivia y en parte de Sudamérica, ¿no? Ni le voy a preguntar por Cuba, ni le voy a preguntar por Venezuela, porque ahí vamos a estar otras 20.000 horas y seguramente no va a querer involucrarse mucho en la política de otros países. Pero le puedo pasar el teléfono del Así es embajador que de Cuba. me encantaría, Para que pueda hablar con me ellos. está diciendo públicamente, tú me hace enlace con el encargado de Cuba y de Nicaragua y de Venezuela, encantadísimo. Pero claro. ¿Quiere venir a otro programa aquí a debatir específicamente eso? Lo podemos hacer. La mayoría de las personas del gobierno no quieren hablar de eso porque dicen, no nos metemos en la política de otro país. Ok. Mire, si Lo nosotros, respeto. imagínese usted, si nosotros estamos preparados para entender sobre política de otros países, no lo hacemos. Imagínese a aquellos que no están preparados. Bueno, es difícil, pero Difícil, ¿no? a mí lo que me interesa ahora en este momento es Bolivia. Ya. Entonces, estamos hablando de la democracia, estamos hablando de que se sigue el tratado, pero yo pienso, y un ejemplo le doy de algo que pasó. El expresidente Barack Obama tenía altos índices de popularidad. Usted lo debe saber, bueno, no estaba viviendo aquí, como me dice, pero la noticia usted seguro que sabía. Y él dijo que él cuenta con apoyo popular, que cree que incluso podría candidatear otra vez y ganar, porque seguía contando con gran apoyo. Pero él dijo, yo creo en la democracia y por ello es que no sería candidato nuevamente, porque hay que dar paso a nuevos líderes. El poder prolongado crea autoritarismo. ¿Usted qué piensa de eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Nadie dice que el movimiento al socialismo no se presente. Pero ¿por qué lo igual? ¿Por qué Evo Morales, Ayma y Linares? ¿Por qué ellos forever? ¿Por qué no otros líderes? ¿En 14 años no han generado nuevos líderes? Esperemos los resultados de la votación. No, pero ¿por qué no son de candidatos? Le digo, no digo que sí. Yo le puedo hablar como afín a mi partido y por supuesto en apoyo a los candidatos. Pero otra vez esto está endosado al pueblo. Es la gente la que elige. Al presidente Evo Morales lo ha elegido 3 veces el pueblo, con más del 50%. Pero le acabo de decir a Barack Obama, si le hubieran dicho, vuelve a ser candidato, hasta su esposa que ni es política la querían. O sea, decía, ella puede decir, ellos me quieren, o sea, yo quiero hacer, pero, o sea, un poco de, ok, me pueden querer. ¿Qué opina usted, por ejemplo? Pero hay que haber una continuidad, o sea, yo no puedo estar en el poder por siempre. Escucha. ¿Es democracia o autoritarismo? O yo me vengo aquí y me quedo y voy a estar como un dictador. Yo digo, ¿Qué porque opina, me quiere la gente, ¿qué me opina quiere. usted Putin de la, cree que todos lo quieren. ¿Qué también. opina usted de la repostulación por 5ª vez del presidente o primer ministro de Israel, Netanyahu? Yo no estoy de acuerdo. Bueno. Por eso le estoy diciendo, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con Rusia, no estoy de acuerdo con los dictadores de Norcorea, no estoy de acuerdo con que un solo gobierno siga por siempre, no estoy de acuerdo. Pero hay gobiernos que funcionan así, pero esos no son gobiernos democráticos. Bueno, estamos hablando Esos de Israel, ojo. Son otro tipo de gobiernos. Israel, Netanyahu, 5 años. Merkel, Alemania, 4ª postulación. Diferentes países europeos, primeros ministros, postulaciones indefinidas. Lo que sucede aquí es, bueno, a ver, yo no quiero entrar en un debate de conocimientos con usted porque yo no quiero hablar de los demás, yo quiero hablar de Bolivia. Claro, yo me considero, por ejemplo, un estudioso de este tema. Por eso está aquí, ¿no? por usted es que me tiene que aclarar, Sí. usted es que sabe las leyes más que yo. Lo que yo le dije al comienzo de la entrevista ha sido las leyes
cambian, porque las sociedades cambian. Ok, entonces tienen que Le voy cambiar a la ley. contar un elemento importante Ajá. que usted tiene que saber, especialmente porque usted es mujer. Hace un poquito menos de 80 años atrás había una gran crisis en la democracia en los países occidentales. ¿Sabe qué era? ¿Sabe por qué era la gran crisis? Porque no participa la mujer. Exacto. ¿Sabe por qué era la crisis? Era porque iban a participar las mujeres como votantes. Entonces, ¿sabe cuál era el debate en ese momento? Que la democracia se está muriendo. ¿Por qué la mujer iba a votar? Y si hubiera estado usted hace 80 años atrás, Hubiera estado usted luchando. seguramente, siendo mujer, estaría incluso Ajá. en contra de esa votación porque la sociedad tenía sometidos criterios y formas de pensar. Hoy usted está exactamente en la misma posición en un momento de la sociedad donde le están diciendo, ¿sabe qué? Se puede reelegir 1, 2, 5, 7 veces mientras la gente elija. Okay. ¿Me entiende? No es tan difícil el concepto, es No, complicado entiendo. el tecnicismo. Pero ahora, Entiendo. ¿por qué entonces, si ese concepto es válido y en los países europeos se aplican bajo el parlamentarismo que se llama, es tan difícil que entendamos nosotros eso? ¿Por qué, Evo Morales? No, Porque no le cae bien yo lo a, entiendo. claro, porque no le cae bien a un grupo de personalidades que de por ahí tienen influencia y medios para hablar mal de esto, porque es indígena. No. No, Entonces tenemos que no. tener, yo Eso- creo, eso entre, es claro, una- tenemos que tener entre nosotros un nivel, No es un verdad. nivel, un nivel de entendimiento, que es la sociedad ha cambiado. Ok. Y la clase política boliviana está cambiando. Por eso también están apostando los que han decidido entrar a este tipo de elecciones con todo el derecho a decir yo soy 21F y creo que esto debería ser no. Esperemos. Si ganas las elecciones, entonces te has ganado el derecho de quizá cambiar otra vez la constitución. Bueno. Pero de eso se trata. Somos actores de este momento. O sea, la democracia se trata de qué? O sea, ¿qué prácticamente me resume en ese concepto que le dije? Que si una persona o un gobierno piensa que está bien y todos lo quieren, aunque no esté estipulado por la ley, no importa, porque lo que importa es que lo quieran, entonces se puede quedar. No es tan simple porque, como recién O sea, hablamos, resumiendo en algo simple, porque si no... no es tan simple porque no. todo está hecho sobre la lógica de la ley. O sea, aquí lo que primero está es la ley. Lo que se ha cambiado es la ley, pero tiene un marco jurídico que viene de una fuente que es ley, ¿no? Entonces, para no entrar en un tecnicismo y no aburrir a sus oyentes sobre el tema, que al Sí, es lo final más claro. van a terminar Ajá. ellos tomando una decisión, porque yo no he venido aquí a convencer a nadie, ¿no? Claro que no. Yo solamente... Yo he venido ajá, simplemente a darle un criterio desde explicar mi postura personal, pero además como abogado que soy y como constitucionalista que soy, porque yo tuve la oportunidad de estudiar leyes aquí en Estados Unidos, de estudiar el derecho constitucional de Estados Unidos, que me parece maravilloso, pero que es de Estados Unidos, ¿me entiende? El límite de los 2 mandatos le pertenece a este país por su propia historia y sus condiciones, etcétera. Por ejemplo, me gustaría que Bolivia tuviera la estadía que tiene el promedio de los senadores aquí, que son 30 años. Ay, bendito. No de esas ideas. Ah, ha 30 visto, no le años. gusta, ¿no? No. Pero ellos, los senadores aquí, son reelegidos con los votos de la gente. Es bien debatible eso, Ah. porque hasta el presidente, de la forma que eligen en este país, no es el voto popular. Así es que Ah, bueno. es muy... Ok, estamos muy entrando terrible. a un punto de debate que Eso es muy terrible. me ha parecido muy interesante que la sociedad norteamericana toque ese punto. Y están hace varios años Claro. con eso de Entonces, que tienen que cambiar. ¿qué te parecería que nosotros, Yo no estoy de acuerdo con eso. por ejemplo, ¿vio? qué te parecería que nosotros los bolivianos sugiramos que gane el que gane con un voto? Por eso le digo, o sea, no, aunque gane con un voto está,
O sea, para mí, si es la mayoría, está bien. Es Pero el principio, de la forma mira, como se llega, es el principio, es el problema. básico de la democracia. Gana el que gana con un voto y sin embargo nosotros somos respetuosos de los sistemas de los países. Fíjese usted la postura que tiene un paísito chiquitito de Sudamérica con respecto a un debate que le pertenece a otro país y que nosotros velamos porque sea así, que sea ese país el que decida. Esa misma reciprocidad es la que esperamos dentro del debate que tenemos en Bolivia con respecto a lo que ha sucedido, ¿verdad? Entonces, bueno, otro aspecto para reflexionar dentro de esta O línea sea, de que lo voy a entrevista. tener varias veces, me parece. Tenemos que reflexionar por varios temas. Pero como le decía, yo quería hacerlo simple, así como la gente lo entienda y casi de sentido común. Correcto. O sea, de sentido común. Una persona a veces cuando se queda en el poder. Y las realidades de un país latinoamericano como Bolivia es muy diferente que de un país europeo, de un país asiático, no son iguales. Y conozco mi cultura. Ninguna realidad es Ajá. igual a la de otro país, le digo. Y conozco mi cultura. Yo he vivido en Bolivia y yo sé cómo somos. Y yo sé, y la mayoría de los países saben, la gran corrupción que hay en Latinoamérica. Así es que por eso es que la gente no quiere que la gente se quede uno solo en el poder por siempre, porque es una corrupción. Los niños están educados de esa forma. Hay esa corrupción, hay incluso el narcotráfico, que ni voy a hablar de eso porque va a ser mucho más extenso todavía. Pregunte lo que quiera, No, yo le porque puedo preguntar, más bien pero va a ser aproveche que pero va le a estar podemos dar otra vez. información. Le vamos a dar información porque nuestra obligación es que ustedes tengan elementos para que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Y en todos los órdenes. Yo le he dicho, disparen la cabeza con sus mejores balas, aquí estamos. Pero eso del narcotráfico no es solo de ustedes. Yo no estoy diciendo, vino el gobierno de Evo Morales y todo lo malo pasó. Yo no estoy diciendo eso en ningún momento. Esta cultura que tenemos Latinoamérica, no solo Bolivia, de narcotráfico, de corrupción, es de todos. Y va a seguir con él y va a seguir sin él o con el que venga. O sea que yo lo sé, podemos modificarlo y yo pienso que sí ha habido avances en ello, ¿no? Porque hay gente más consciente, pero a la vez también hay gente que no. Yo le voy a decir algo muy... Pero Lilith, es bueno que usted, con la influencia que tiene en el medio, también ayude a que el principal mercado de consumo del narcotráfico mundial, ¿sabe cuál es? Aquí. Exacto. Entonces podamos ayudar juntos a que tanto los países La corresponsabilidad. exacto, podamos compartir esfuerzos para reducir los niveles de la producción ilícita de drogas y el consumo ilícito de drogas, ¿no? Pero yo no estoy tan segura que en Bolivia quieran disminuir. Por eso le digo, en otro programa vamos a hablar de eso. Bueno, ese es un tema sensible. Ese es muy sensible, pero no creo que ellos les interese mucho disminuir y terminar con el narcotráfico, porque hay... Esa es una apreciación muy delicada, que usted debería tener mucho más cuidado en hacerla, porque decir que un gobierno no tendría la voluntad de hacer una lucha contra el narcotráfico, yo le digo, es no solamente sensible, ¿no? Sino que ofende a mucha gente que trabaja contra esto, ¿no? Y yo le aconsejaría más bien que no diga nada. averigüe la información que hay con respecto a las fuentes de Naciones Unidas, las fuentes de la Comunidad Económica Europea, las mismas fuentes que tiene el Departamento de Estado sobre los avances con respecto a esto, que es una pelea por siempre, es una pelea total, ¿no? Muchísimo. Claro, pero antes que usted nazca estaban con eso. O sea, es que no es algo que yo estoy diciendo, es este gobierno que trajo todo eso, para nada. Ese gobierno ha cambiado. Ese tema merece un análisis serio de gente que pueda analizarlo seriamente. ¿Me entiende? No es tan ligero. Claro que no es ligero, pero lo que le estoy tratando de decir es lo siguiente. Yo sé que hay muchas problemáticas en Latinoamérica. Como le decía, narcotráfico, corrupción, hay muchas otras cosas más.
no es tan sencillo. O sea, por eso es que a veces no me gusta cuando hacen una comparación de Bolivia con otro país europeo y tratan de hacerlo, pero pues si ellos sí, ¿por qué nosotros no? Porque no, nosotros no somos esa realidad, nosotros no somos esa cultura, la gente no se comporta de la forma que se comporta. Aquí mismo, un claro ejemplo, los Estados Unidos. La cultura de las personas norteamericanas no es la misma cultura de las personas de Bolivia, de llegar 15 minutos más tarde, el otro es más puntual, que si le dicen, le piden un papel, quiero hacer esto, bueno, se lo hacen. En Bolivia hay que volver 20 veces. Es la cultura. En México también, en Perú también. Está bien, yo sé que a uno no le gusta oír que eso es la verdad. A mí tampoco me gusta, pero soy sincera y lo sé, y yo he sido, y es así. Entonces no se puede comparar Bueno, un país creo con que otro estamos de país. acuerdo en algo que no se puede comparar, ¿verdad? Ajá. No, yo estoy de acuerdo que no se puede comparar. Lo que yo estoy conversando es de la reelección, de las Hemos llegado a una leyes conclusión. y No de se eso. puede comparar. No, Toda la no se entrevista. puede comparar ese socialismo con el otro y querer poner ellas les da bien. Muy bien, creo que ese es un buen avance. Ah, perfecto. Pero terminando con esto de la democracia. Entonces, Ok. en definitiva, usted me dice, como abogado, como ciudadano boliviano, no solo como representante del gobierno de Bolivia, que por el tratado está el señor Evo Morales Ayma y el señor Álvaro Linares Álvaro García Linera, Sí. perdón, totalmente habilitados legítimamente para ser candidatos. Claramente. ¿Sí? Claro, eso ya es conocido hace tiempo, ¿no? Okay. No, pero yo estoy diciendo posición de usted. Ese es el gobierno, pero yo le estoy diciendo, usted como ciudadano boliviano, para usted está legítimamente, sí. Pero por supuesto. Ok. No, es que, y eso es parte de la democracia. Sí, ok. Correcto. Ok, perfecto. Nos hemos extendido bastante, así es que si es que voy a poder contar con usted otra vez, sería excelente porque hay muchos temas. Es difícil, hay muchos temas. Yo solo quería conocerlo mejor, que no lo conocía, conocer cómo es usted y conocer un poco, ¿no? El trabajo que está haciendo y por qué estamos tan cerca de las elecciones, estamos tocando el tema de las elecciones. Sí, Porque sí. hay No, mire, varios otros temas que no necesariamente yo le agradezco tienen que ver con lo político. yo le agradezco por el espacio. No son temas sencillos, no es fácil de entenderlos y también hay que estar bien liberados de pasiones tanto de un lado como del otro, ¿verdad? Yo lo único que le puedo decir es que Bolivia es un país que ha avanzado mucho en muchas áreas. Uh-huh. Se va a enfrentar a un proceso de elecciones en octubre con 8 partidos políticos actualmente. Todos ya están en una carrera, se van a presentar listas para los diputados, senadores, etcétera, en los próximos días. El registro de, de los electores ya ha concluido en, en Okay. El junio, empadronamiento de empadronamiento, las ¿no? personas que viven fuera del El voto país. en el exterior, por ejemplo, mire, es interesante que justamente la persona que ha impulsado todo esto para que voten en el exterior ha sido Evo Morales, ¿no? Porque el voto en el exterior existe desde que existe el movimiento al socialismo en el poder. ¿No había antes voto en el No exterior? había voto en el exterior, ¿no? Entonces, ese es también una muestra de democracia. no, yo diría que es más bien exactamente una muestra, pero además tiene otras condiciones porque nos permite hablar de nuestro país desde el exterior. La gente tiene diferentes percepciones. Ustedes, por ejemplo, que viven aquí hace años, tienen la oportunidad de analizar qué pasa en Claro, ver Bolivia. Bolivia desde fuera es diferente. Ajá. Entonces, eso entiendo. es una concesión del socialismo, porque queremos que ustedes se sientan bolivianos más allá de que vayan a votar por quien vayan a votar, ¿verdad? Okay. Y si bien hay algunas falencias, porque claro, mucha gente que de por ahí no se va a poder registrar porque no está justamente en los puntos de registro, la idea es que esto siga creciendo porque vamos a tener elecciones cada 5 años y la gente en el exterior va a seguir sumando su voto
y también va a impulsar a quienes no son bolivianos, perdón, a sus hijos que puedan también Tener participar. doble ciudadanía y poder votar. Exactamente, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, su disposición para hablar en el programa de su vida personal y de temas políticos no tan agradables, difíciles, complejos. Y en futuros programas espero contar con su presencia y con su ayuda para poder conversar de estos temas Sí, no, yo te agradezco. álgidos con otras naciones. Me encantaría que me ayude a contactarme con ellos. Y le agradezco nuevamente y de esa forma quiero despedirme del programa a las personas que tienen mejor entendimiento de leyes y a los que no hemos estudiado leyes. Pero como dice usted, cuando los tiempos cambian, tal vez las leyes tienen que cambiar también. Entonces veamos qué se puede hacer para tener el cambio que uno quiere y en vez de haber división, haya unión. Exacto. Porque esto nos ha dividido mucho. Y parece que nos divide más. Eso es lo que más me preocupa a mí. Bueno, Lilet, creo que usted ha tocado algo que en toda entrevista es lo más importante. Más allá de lo que usted sienta o de lo que opte en su derecho que tiene para ser votante o ser elegido, nosotros tenemos que cuidar la imagen de un país que es lo mejor que tenemos. Un país maravilloso, lleno de futuro, lleno de recursos, lleno de una juventud vibrante, lleno de tanto que tenemos. Y esto se hace como estamos haciendo ahora, hablando civilizadamente. Tiene que haber un poquito de siempre tensión, chispa, por supuesto, ¿no? Si no, no hay chiste, si Claro, no, no hay audiencia. Y por favor, usted tiene que saber que yo no me siento superior en nada a nadie. Mi comprensión es académica en muchos casos. Estoy muy de cerca porque soy un profesional dentro de la política y yo, junto al equipo que tenemos en la embajada y los colegas diplomáticos, vivimos y trabajamos en esto 10 horas al día y por eso nos permite entender aspectos que por ahí la ciudadanía no tiene por qué entenderlos, pero tampoco estamos aislados para no transmitir lo que sentimos, ¿no? Yo creo que el continente americano ha entrado en una era de muchísima democracia, mucha libertad en muchas áreas. Hemos evolucionado muchísimo como países, somos un bloque grande, pero hay mucha pobreza que vencer. Tenemos muchas desigualdades en sí como continente. Y creo que Bolivia ha demostrado de alguna manera que se pueden reducir las brechas de pobreza extrema. Y creo que eso es bueno para la humanidad en sí, no solamente para Bolivia o para la gente que estudia esto. Entonces, queremos mostrar esto, pero además de nada nos sirve que un país que le está yendo bien esté al lado de un país que le vaya mal, porque finalmente la pobreza, Lilet, toma el bus, toma el avión, hace marchas y se entra al otro país, ¿no? Entonces, generemos riqueza, generemos lo que usted ha dicho, unión, veamos de crear oportunidades, de generar espacios para que todos tengan un futuro, ¿no? Todos tienen derecho a tener una familia, a sus hijos con objetivos nobles, sanos, seguridad, educación, salud. Si hacemos el bien sobre una concepción que va más allá de nuestro límite territorial, yo creo que tenemos esperanza. Tenemos todos una gran esperanza. Y creo que Estados Unidos es un gran país que muestra una gran solidaridad en muchos aspectos cuando sus instituciones obran de buena fe y están presentes en los lugares donde la humanidad necesita, ¿no? Entonces, me llevo eso de este hermoso país, de esa gran experiencia. El debate lo vamos a tener, siempre vamos a poner algunos puntos sobre las IES, aunque sea difícil o controvertido, pero hay que hacerlo porque es parte también del crecimiento de nuestra forma de pensar como americanos que somos todos, ¿no? Entonces, bueno, el agradecido soy yo y bueno, voy a estar a tu disposición para cualquier otra Qué bueno, oportunidad. Gracias. Me voy a hacer mi lista de temas entonces. No, y te felicito porque no todos tienen la valentía de preguntar cosas que son difíciles, además que necesitas tener siempre una preparación, un asesoramiento para preguntar a gente que está preparada en esto y que de por ahí también es difícil para ti como comunicadora, así que no sientas que nos sentimos mal nosotros, no, para nada. Más bien
mucha valentía, mucho coraje y bueno, vamos juntos se construye. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, señor Canedo. Pero nos vamos hasta el próximo viernes 2 de la tarde. Seguiremos con más, tal vez no tema político, tal vez otro tema diferente. Los espero aquí. Gracias. Adiós. Bye, bye. Ya me voy. Soy Lileta Palza. Esto fue Encrucijada Radio Show. Música, entretenimiento con contenido. Sintonízanos cada semana. Ya sabes, es siempre tu decisión. Bye bye. Encrucijada is a program that covers various positive topics of life. In Spanish, encrucijada means crossroads, and just as we will all reach a crossroads in our lives, we will all have to make choices when we get there. Encrucijada is here every Friday from 2 to 3 p.m. on Radio Fairfax with Lilith Palsa, reminding you that whatever choice is made, it is always your decision.